Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gastón de Marco, ya nos conocimos en la primera clase. ¿Sí? Voy a ser el titular de la clase, precisamente la materia de procesal penal y práctica procesal penal. Vamos a ver hoy algunos temas de la unidad 2, ¿sí? Que son los objetos, el objeto del proceso, ¿sí? Y principalmente vamos a ver aquellas cuestiones vinculadas a la acción penal, ¿sí? Como primer definición, podemos definir a la acción penal como la actividad que ejercen, ¿sí? Los órganos del Estado, algunos órganos del Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires y otras provincias, está en cabeza del fiscal, tendientes a lograr del órgano jurisdiccional una decisión, ¿sí? Una decisión que va a estar vinculada, ¿sí?, a la existencia de un hecho ilícito, ¿sí?, a la materialidad, es decir, a lograr acreditar que este hecho ilícito existió, y obviamente a la autoría, es decir, que este hecho ilícito ha sido cometido por una persona. Esto es la acción penal. Es decir, es una actividad tendiente a lograr probar la existencia de un delito y la autoría en relación a este delito. O sea, el delito existió y quién es el autor de este delito. La acción penal puede clasificarse, ¿sí?, según quien ejerza este tipo de acción, en acción pública o acción privada, ¿sí? La acción pública es aquella ejercida fundamentalmente por los órganos del Estado, ¿sí? Es promovida, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por un fiscal quien inicia una investigación, ¿sí?, y busca que el órgano jurisdiccional llegue a una sentencia. Esta puede ser condenatoria o absolutoria, sin que haya ninguna participación de extraños al proceso. En este caso, el fiscal, frente a la existencia o a tomar conocimiento de la existencia de un delito, inicia la actividad procesal sin necesidad de que la víctima realice algún tipo de gestión, ¿sí? El fiscal, ya sea por medio de una denuncia, un hecho en flagrancia, toma conocimiento, inmediatamente inicia la investigación tendiente a acreditar, como ya decía antes, la existencia del ilícito y la autoría. En relación a las acciones públicas, ¿sí?, tenemos que diferenciar aquellas que son delitos de acción pública, pero de instancia privada. En este sentido, el fiscal o el órgano a cargo de la investigación no puede y no debe iniciar esta actividad procesal tendiente a acreditar, ¿sí?, la existencia del delito, si no hay una actividad de la víctima, ¿sí?, como un medio de procedibilidad, ¿sí?, para que se autorice al Ministerio Público Fiscal a tomar intervención. Estos son los casos fundamentalmente de los delitos contra la integridad sexual, ¿sí?, o los delitos de lesiones, ¿sí?, en los que resulta indispensable que la víctima realice la denuncia, a la cual se le va a solicitar expresamente si es su deseo instar la acción penal. En el caso de que la víctima manifieste que su deseo es instar la acción penal, es en ese momento que la acción penal empieza a ser ejercida por el órgano interviniente a los fines de lograr precisamente una sentencia condenatoria o no. En este caso, siempre va a existir la presencia de una autoridad estatal que lleve adelante la investigación, tanto en los delitos, como dije, de acción pública, como por ejemplo un homicidio, un robo, ¿sí?, un secuestro extorsivo. En esos casos no resulta necesaria la denuncia o la habilitación por parte de las víctimas para iniciar una investigación, ¿sí? Se encuentra una persona muerta, el fiscal inicia la investigación sin ningún tipo de necesidad de instar la acción. Obviamente, en aquellos delitos, como dije, de lesiones leves, abusos sexuales, resulta indispensable que la víctima
autorice al órgano estatal a fines de continuar la acción penal. Luego de ver las acciones, los delitos de acción pública, tenemos la acción privada, ¿sí? Los delitos de acción privada son aquellos en que no interviene un órgano estatal en relación al impulso de la acción. Generalmente se da en los delitos de calumnia e injurias, donde el ofendido acude al órgano jurisdiccional a los fines de lograr una sentencia condenatoria, ¿sí? Pero es el querellante quien debe ejercer la acción, ¿sí? En los juicios de este tipo de delitos son similares a la acción civil, donde hay partes. No hay ningún tipo de intervención estatal en relación al ejercicio de la acción, ¿sí? Obviamente, quien interviene y quien participa en esto es un juez, ¿sí? El órgano jurisdiccional es quien lleva adelante el juicio, o sea, es quien resuelve las causas, pero quien ejerce la acción debe ser el particular, ¿sí? Como lo dije, este tipo de acciones son similares a las vinculadas establecidas en el Código Civil dentro de un proceso penal. Existen varias formas de extinción de la acción penal. O sea, este movimiento, esta actividad tendiente a acreditar la existencia de un delito, ¿sí? A colocar a un autor como precisamente quien cometió el delito, tanto un autor o con sus partícipes, o las circunstancias en las que ocurrió este delito. El modo normal de la extinción de la acción penal resulta ser precisamente una sentencia, ¿sí? Una resolución judicial, ya sea dando cuenta de la existencia del delito, ¿sí? Y acreditándolo y poniéndolo en cabeza de una persona, en este caso habría una sentencia condenatoria, o también puede haber una sentencia absolutoria, ¿sí? Esta sentencia, para que se extinga la acción, debe ser firme. Una vez que está firme la sentencia condenatoria o absolutoria, se extingue la acción. Ese es el modo normal en el que una acción penal se extingue. Pero el Código Penal establece algunas formas, ¿sí? En las que también se extingue la acción penal, ¿sí? Sin que se haya resuelto la cuestión de fondo. O sea, no es necesaria que se resuelva la cuestión de fondo, o sea, que se llegue a una resolución de mérito, de condena o de absolución, y aún así se extingue la acción penal. La primera causal que el Código Penal establece es la muerte del imputado, ¿sí? O sea, en caso de muerte, de fallecimiento del imputado, se extingue la acción penal. Y esto tiene que ver fundamentalmente con aquellas cuestiones vinculadas a que la responsabilidad penal, ¿sí? Resulta ser solamente en cabeza de quien comete el delito. No puede extenderse la acción penal a sus herederos, ¿sí? Fallecida la persona que presuntamente comete el delito, se impone el dictado de su sobreseimiento, independientemente de que puedan existir acciones de carácter civil. La acción penal se extingue por la muerte del imputado. Otra de las causales que establece nuestro Código Penal es la amnistía. La amnistía es una resolución del Poder Legislativo establecida fundamentalmente por razones de política criminal, en las cuales el Estado desiste de continuar la acción penal, más allá de que haya existido precisamente este delito y que este delito haya sido cometido por personas determinadas, ¿sí? Durante un lapso de tiempo y solamente para determinados tipos de delitos. Tiene que ver con cuestiones vinculadas, ¿sí? Con espacios de tiempo que tienen que ver con aquellas cuestiones que puedan atentar contra los sistemas democráticos, ¿sí? O decir, bueno, todos aquellos delitos cometidos en este periodo de tiempo
por una organización, ¿sí?, van a ser amnistiados y el Estado ha tomado la decisión de no continuar. Generalmente tiene que ver con la política criminal y también está vinculado a procesos de pacificación. Esto lo hemos visto en los Países Vascos, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto con la FARC, en donde el Estado toma una decisión y esa decisión es no perseguir los delitos cometidos en ese periodo de tiempo, determinados delitos cometidos en ese periodo de tiempo por determinadas personas. En ese caso, el Estado toma la decisión de no continuar con la acción penal y de esa manera es un modo anormal, o digamos, entonces un modo clásico de que se extinga la acción penal. El tercero de los modos anormales es la prescripción, ¿sí? La prescripción como garantía del imputado. En este sentido, cesa la posibilidad de que el Estado continúe con la persecución penal pasado determinado periodo de tiempo. Tiene que ver fundamentalmente con los efectos del delito, ¿sí? Los efectos del delito empiezan a decrecer conforme pasa el tiempo y en algún momento carecen de relevancia social y de esa manera se extingue la acción penal. O sea, en este sentido podríamos decir que si estamos persiguiendo un delito de un robo de vehículo y no hemos logrado identificar al autor, ¿sí?, por un periodo de 15 años, ¿sí?, el efecto del delito ha perdido sentido frente a la sociedad y de esa manera se extingue la acción. Ya no es una cuestión probatoria, sino es una cuestión vinculada solamente al mero paso del tiempo. Todos los delitos tienen periodos de prescripción, salvo aquellos que hayan sido declarados imprescriptibles por el legislador, ¿sí?, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. Otro de los modos de extinción de la acción es en aquellos casos de los delitos precisamente que tienen que ver con delitos de acción privada, cuando el ofendido renuncia a la acción. Y en este sentido tiene que ver en el hecho de que quien tiene derecho a ejercer la acción penal es solamente el ofendido. Y en ese caso, si el ofendido renuncia al ejercicio de la acción, en ese caso es un modo de extinción. Precisamente esto está vinculado a que los delitos de acción privada no tienen tanta trascendencia a la sociedad. O sea, si bien pueden generar algunas cuestiones vinculadas a problemas sociales, el principal afectado en los delitos de acción privada es el querellante. Y si el querellante toma la decisión de renunciar al ejercicio de la acción, no puede el Estado inmiscuirse en este tema, con lo cual también se extingue la acción. La reforma ha dado cuenta también de otros modos anormales, se ha reformado. Uno de los modos de extinguir la acción penal es precisamente el principio de oportunidad, ¿sí? La aplicación del principio de oportunidad tiene que ver fundamentalmente con aquellas cuestiones vinculadas a la política criminal. Hay dos principios que se contraponen. Uno de ellos es el principio de legalidad, en el cual básicamente podríamos decir que el Estado está obligado a perseguir todos aquellos delitos cometidos, ¿sí?, y que se encuentren tipificados en el Código Penal. Ese es el principio de legalidad, la persecución penal de todos los delitos, ¿sí? Frente a este principio de legalidad, que es muy importante, nos encontramos frente al principio de oportunidad. En este caso, el órgano que está habilitado para perseguir, ¿sí?, para continuar con la acción penal, decide de manera fundada, ¿sí?, renunciar al ejercicio de la acción penal y de esa manera establecer que este delito, o sea, este presunto delito que se está investigando, concluya con un sobreseimiento. Nada tiene que ver con el hecho de que el delito haya existido, nada tiene que ver con la cuestión de que
no esté en cabeza de un autor, ¿sí? Sino tiene que ver con cuestiones de política criminal. La posibilidad o la conveniencia que tiene el Estado en perseguir este tipo de delitos. Existen varios ítems, en varias circunstancias en las cuales el perseguidor, ¿sí?, el fiscal, puede aplicar el principio de oportunidad. La primera característica, ¿sí?, si el hecho fuera insignificante o tuviera escasa relevancia social. Imaginémonos en este caso el robo de 5 sachets de leche en un supermercado, ¿sí?, cometidos por una persona. ¿Sí? En ese caso, podemos calificar este hecho como un hurto en grado de tentativa, para el caso de que la persona fuera aprehendida al momento de intentar salir del supermercado. ¿Sí? En este caso va a haber un delito en cabeza de un autor y el Estado debería, conforme al principio de legalidad, continuar con el ejercicio de la acción hasta obtener una sentencia. El principio de oportunidad pone en cabeza de la autoridad estatal, en este caso podría ser el fiscal, la posibilidad de no continuar con la acción en virtud de una inconveniencia que tiene que ver con una distribución de recursos, ¿sí?, y llegar así a un sobreseimiento por insignificancia, ¿sí? La aplicación del principio de oportunidad por razones de insignificancia logra que no se abarroten, ¿sí?, los tribunales, los juzgados correccionales, esto depende de la provincia, y que sea el propio fiscal quien pueda establecer cuáles son las causas que tienen conveniencia en relación a la persecución. No va a haber, obviamente, razones de insignificancia por un robo calificado con arma, aunque sí puede haber un sobreseimiento por insignificancia en relación a los delitos de menor cuantía, como por ejemplo los hurtos, ¿sí? Esto obviamente es una potestad del fiscal, o es una potestad de la autoridad investigativa, quien es la que debe establecer la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. En este sentido, el juez no tiene ningún tipo de intervención en la decisión, más allá de que podría haber algún tipo de control jurisdiccional en relación a la arbitrariedad en relación a este tipo de delitos. En segundo término, también puede aplicarse el principio de oportunidad si la intervención del imputado, ¿sí?, resulta ser de menor relevancia, ¿sí?, y pudiese corresponderle una pena de multa o inhabilitación. En este sentido también tiene que ver con el principio de oportunidad por insignificancia. Puede ser que el delito no sea insignificante, en este caso puede ser que sea un delito de mayor relevancia, pero la participación del autor en este delito resulta poco relevante y la pena, ¿sí?, como es una pena de multa o una pena de inhabilitación, no habilita a ejercer la acción penal y a movilizar básicamente todo el sistema penal a los fines de lograr solamente una pena de multa o una pena de inhabilitación. Obviamente que si la pena resulta ser una pena de prisión a 5 o 6 años, no se podrá aplicar el principio de oportunidad teniendo en consideración este inciso. El tercer inciso es cuando, como consecuencia del acto ilícito realizado, el autor hubiera sufrido un daño físico que tornara irrelevante o incluso innecesaria y desproporcionada la aplicación de la pena. Este es el caso que llamamos nosotros la pena natural. Es una pena natural por el delito que se ha cometido. Imaginémonos una persona que roba un motovehículo y que es perseguida por el personal policial y en función de ello colisiona con otro vehículo y
como consecuencia de este choque, se tienen que amputarle ambas piernas, ¿sí? O, por ejemplo, como consecuencia de esta colisión, quedase ciego. En este caso, puede aplicarse el principio de oportunidad teniendo en consideración que la pena natural, o sea, las consecuencias que le ha generado al imputado el delito que ha cometido, ¿sí?, tornan desproporcionado precisamente que se lo condene o se lo coloque en un establecimiento privado de su libertad, ¿sí? Obviamente estas circunstancias deben ser valoradas en relación a la gravedad, ¿sí?, de las lesiones físicas que se ha generado en el imputado y fundamentalmente, ¿sí?, que haya un vínculo entre esas cuestiones físicas que han sido la consecuencia del ilícito y la comisión del ilícito. Debe ser como consecuencia del ilícito y no posteriores a la comisión del ilícito, ¿sí? Eso es lo que se conoce como pena natural. Otro de los incisos establece que corresponde el principio de oportunidad cuando la pena que se le pudiera imponer a esta persona fuera desproporcionada, ¿sí?, en relación a otros delitos que se están investigando o a la pena que se le impondría en otros procesos o incluso en un proceso que tramite en el extranjero. Imaginémonos, en este caso, que a una persona se lo está investigando por un homicidio o por un femicidio, así como también se lo está investigando por un delito de hurto en tentativa, ¿sí? En ese sentido, frente a la posible comisión de una pena a prisión perpetua por un delito de extrema gravedad, resulta poco conveniente, ¿sí?, mantener el ejercicio de una acción penal en relación a otro delito que tiene como pena mínima, ¿sí?, 15 días de prisión. Frente a dos delitos, uno grave y uno leve, se puede aplicar el principio de oportunidad en relación a este delito. Mucho más también si esta persona se la está investigando o tiene una condena en el extranjero. O sea, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la conveniencia, ¿sí?, con no colocar a la actividad estatal persecutoria, ¿sí?, y que la consecuencia sea irrelevante, básicamente es obtener una condena de 30 días de prisión frente a otro proceso penal en los cuales se lo ha condenado a una pena de prisión perpetua, permite al fiscal o permite a la autoridad estatal decidir no continuar con este proceso penal en virtud de la poca relevancia que va a tener en relación a la condena del otro delito. Otra de las cuestiones vinculadas a la extinción de la acción penal es la conciliación o reparación integral del daño causado a la víctima, ¿sí? Esto tiene que ver fundamentalmente con aquellas cuestiones que tienden a privatizar de alguna manera el derecho penal, ¿sí? Frente a la comisión de un delito puede existir un daño, ¿sí?, y este daño puede ser reparado por el imputado, ¿sí? No son todos los casos en los que se puede aplicar precisamente la conciliación, sino que la ley establece cuáles van a ser los casos que corresponderá este tipo de solución alternativa. En la provincia de Buenos Aires tenemos lo que se llama el sistema de mediación penal, ¿sí? Debe tener básicamente otros nombres en otras provincias, pero en esa circunstancia, si la víctima, ¿sí?, y el victimario se ponen de acuerdo y existe una reparación integral del daño, al aceptar la víctima la reparación, eso hace que se extinga la acción. Este tipo de soluciones genera algunos inconvenientes. Obviamente, cualquiera que escucha esto
llegaría a la conclusión de que, bueno, quien sale a cometer un delito y tiene el dinero para reparar el daño, puede acceder al beneficio del sobreseimiento por simplemente reparar el daño causado, y aquellas personas que no posean capacidad económica y cometan el mismo delito, al no poder arribar a una solución alternativa mediante la conciliación o la mediación por reparación integral, tendrán una consecuencia mucho más gravosa. Esto ha generado una gran discusión, y sobre todo en aquellas personas que tienden a sostener que la acción penal debe ser ejercida fundamentalmente por el Estado, y que si bien la víctima tiene un rol importante, ¿sí?, no puede la simple reparación del daño de un delito automáticamente llevarnos a un estado de un sobreseimiento. Pero el código lo establece, esto debe realizarse bajo las normas procesales de cada una de las provincias, puede ser mediación, conciliación o como lo establezca el código procesal de cada provincia, pero es un modo en las cuales se extingue la acción penal. El último de las circunstancias que se establecen es, para la extinción de la acción, es el cumplimiento de las condiciones establecidas en los procesos de suspensión de juicio a prueba, de conformidad también esto con las leyes procesales de cada provincia. La suspensión de juicio a prueba es un instituto, ¿sí?, por el cual se admite que aquellas personas que tengan, que hayan cometido un delito, que tenga en su máximo legal, ¿sí?, o en su mínimo legal en abstracto, o sea, condenas incluso en escalas penales que vayan de 3 a 10 años de prisión, ¿sí?, aun cuando el mínimo sea 3 y tenga un máximo superior, ¿sí?, y no tengan antecedentes penales condenatorios, puedan acceder a este beneficio, también es conocido en otros países como probation, en los cuales por un tiempo determinado, que no puede ser superior a 3 años, se deben cumplir las condiciones que se imponen o que ha solicitado el fiscal que se impongan, y esto ha sido homologado por el juez. Por ejemplo, mantener el domicilio, someterse al control del patronato de liberados, cumplir con una restricción de acercamiento hacia la víctima, no generar situaciones conflictivas, no comunicarse con la víctima, realizar un tratamiento de desintoxicación en relación a los estupefacientes, realizar algún tipo de curso vinculado con cuestiones de violencia de género, ¿sí?, si en el plazo establecido por la suspensión de juicio a prueba se han cumplido con la totalidad de las reglas y se ha acreditado esta circunstancia, en este sentido también puede darse por extinta la acción penal. Estos últimos incisos, el principio de oportunidad, la conciliación, la suspensión del juicio a prueba, son institutos que se han incorporado en los últimos años al Código Procesal Penal, que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de política criminal, ¿sí?, y formas de concluir el proceso, ¿sí?, de manera no punitiva, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es no abarrotar, ¿sí?, de causas los tribunales, y que solamente se investiguen aquellas causas importantes, aquellas causas que tienen relevancia social, y aquellos delitos menores, con los cuales se admite la suspensión de juicio a prueba, o aquellos delitos de daño, en los que el principal afectado sea la víctima, pero que fundamentalmente tenga como daño aquellas cuestiones de carácter patrimonial, ¿sí?, o también, digo esto a través de una conciliación, se pueda lograr de esta manera una mayor eficacia en relación a los recursos que tiene cada provincia para perseguir aquellos delitos que sean realmente importantes, y de alguna manera dejar de lado o encontrarle soluciones alternativas a aquellos delitos que tengan menor relevancia social. Bueno, eso es un pequeño adelanto
de aquellas cuestiones que tienen que ver con la acción pública, con las características, con sus modos de extinguirlo. Obviamente vamos a continuar, ¿sí? con más videos, tratando de lograr, como siempre digo, un mayor acercamiento con el alumnado, ¿sí? Y poder despejar también aquellos tipos de dudas que se le generen, tanto en estos videos o en los chats de consulta que estamos dando. Muchas gracias.